tecnología dentro de las pequeñas empresas con las iniciativas de comerciales que tenemos cada uno. Entonces les voy a compartir por aquí mi pantalla para que podamos hablar acerca de este tema. Y mientras la pantalla comienza a compartirse, a mí me gustaría que algunos de ustedes me dieran las definiciones que tienen de transformación digital o de liderazgo digital empresarial, si alguno ya tiene alguna iniciativa dentro o alguna experiencia dentro de sus negocios con estas metodologías de trabajo, o de alguna manera si ya han comenzado a hacer algún tipo de implementación. Si hay alguien que quiera levantar la mano, que nos quiera contar antes de que podamos iniciar un poco de su experiencia o de las expectativas o de lo que piensa acerca de este tema, estaría chévere para que podamos co-crear información y conocimiento en esta sesión de trabajo. Señores empresarios, se les recuerda que pueden participar durante y al finalizar la sesión, así que pueden activar sus micrófonos, alzar la mano o escribir en el chat. Bueno, aquí ya estamos entonces viendo mi presentación, ¿de acuerdo? Sí, señor. En mi caso veo tu pantalla compartida. Está cargando. Bueno, para los que todavía no había tenido la fortuna de estar con ustedes, de disfrutar de su atención, mi nombre es Cristian Vergara, soy estratega en marketing digital, hago parte de una agencia que se llama Rampa Marketing Digital de la ciudad de Bogotá, somos partners de Google y de otras plataformas como Meta, como ArtStation, que es una maravillosa plataforma de automatización de marketing también, Wix, que es un gestor de contenidos, y otras plataformas de tecnología con las cuales pues comenzamos a trabajar y de alguna manera acercar soluciones para las pymes para que puedan tener resultados dentro de sus estrategias digitales. Entonces hoy vamos a estar hablando de esta metodología de trabajo que se llama liderazgo digital empresarial, basada en la metodología Conexumidor, que es una metodología que construyó el señor Andrés Silvia Arancibia, que es uno de los referentes muy importantes de marketing digital y transformación digital de Chile y de Latinoamérica. Con Andrés hemos tenido la oportunidad de co-crear y de participar en algunos proyectos. La semana pasada estuve, de hecho, en el que construyeron con Flu Marketing. Andrés es el creador de Flu Marketing, que es una consultora de marketing digital para Latinoamérica, con un socio que tienen en Uruguay. Y la semana pasada tuvimos la oportunidad de estar hablando de precisamente temas de marketing digital y de transformación digital para algunas zonas de Chile, precisamente hablando para pymes, tratando de conectar estos elementos de marketing digital con estos elementos de transformación digital. Entonces, dentro de esa intencionalidad y dentro de ese estudio criterioso que normalmente realiza Andrés, tuvimos la oportunidad de ser parte de este programa que se llama Liderazgo Digital Empresarial, donde se hablan de temas como, por ejemplo, un planeta hiperconectado, las generaciones superconectadas, el conexumidor, las 14 constantes de la competencia, los 8 pilares estructurales y construir mejores y más rentables negocios. Entonces sucede que cuando uno le hablan de estos temas de transformación digital, más o menos pasa como cuando la película de la Matrix, yo no sé si aquí hay gente muy contemporánea a mi generación, pero esta película de 1999, que fue una película tan adelantada para su época, a muchos que estábamos muy pequeños en ese momento, o que teníamos cierta edad en ese momento, de alguna manera nos sorprendió lo que de alguna manera trataba de comunicar esa película, que era protagonizada por el señor Keanu Reeves, que entre otras cosas los efectos especiales y lo que proponían dentro de esta trama era bien interesante. Básicamente lo que estaban proponiendo era Keanu Reeves, que de alguna manera
era el elegido, la persona que era de alguna manera elegido por la resistencia, que estaba tratando de que las máquinas y la inteligencia artificial no se apoderaran, no se terminara de apoderar del mundo y que querían como despertar a las personas porque estábamos en un sueño en el cual nos tenían adormecido la inteligencia artificial, entonces estábamos como trabajando o viviendo entre dos mundos sin ser muy conscientes de lo que pasaba. Pues cuando uno le comienzan a hablar de esos temas, uno de alguna manera queda así como niño en ese momento, que no entendía absolutamente nada cuando le decían que él era el elegido, que de alguna manera había una guerra entre la inteligencia artificial, la tecnología y el mundo de los humanos y que de alguna manera están tratando de que no existiéramos más o de que hubiera una realidad complementaria. Así nos pasa como empresa o como pequeños negocios cuando escuchamos de estos temas. En mi caso particular como profesional, mi enfoque, más que hablar de herramientas digitales, siempre ha sido tratar de entender cómo las herramientas digitales son parte de un complemento importante dentro de la gestión comercial que están haciendo los negocios todos los días, tanto para el alcance de más clientes, la rentabilidad de los negocios, el crecimiento de los negocios. Entonces, entender que lo primero que debería pasar tiene que ver con la relación mercado-empresa y su crecimiento, y no específicamente con lo que consideramos en algún momento por tendencia o por ruido, tendría que ser agregado a nuestra, digamos, a nuestra empresa a título de tecnología y demás. Y es importante nombrar esto porque la mayor parte del tiempo confundimos temas de transformación digital con temas de digitalización. La digitalización es sumar herramientas digitales, software que de alguna manera me ayudan a mí a ser mucho más eficiente en algunos procesos. Los ERPs, los CRMs, de alguna manera la computación en la nube, todo esto, o la información en la nube, todos estos parámetros que uno puede distinguir en alguna manera de tecnología que voy a agregar a mi negocio porque necesito volverme más eficiente, más ágil o porque hay una tendencia y demás, son importantes, pero no son lo suficientemente importantes, sino hay un proceso de liderazgo digital empresarial. Y ese proceso de liderazgo digital empresarial tiene que ver seguramente con conectar tres de los elementos más importantes que hoy en día tienen los negocios. El primero son las personas. Cuando hablamos de personas estamos hablando tanto de nuestro equipo de trabajo como de los consumidores y cuál es la brecha que tiene de alguna manera que acortarse entre el entendimiento de una nueva cultura basada en generar valor a los usuarios a través de herramientas de tecnología, pero también de hacer mucho más eficiente el trabajo de las personas que hacen parte de una empresa a través de estas herramientas de tecnología. Antes de pensar en adopciones de herramientas de tecnología, lo primero que tenemos que pensar es en construcción estratégica de culturas que entiendan por qué se están agregando estas tecnologías dentro de las organizaciones, sean grandes o pequeñas. Y cuando somos particularmente una pyme o una MIPYME, entender desde ahí cuál es el efecto que esto va a ocasionar en nuestro equipo de trabajo y cuál es el efecto que va a ocasionar en el mercado, en los consumidores, a través de qué datos nosotros nos basamos para definir que realmente necesitábamos trabajar con una u otra herramienta de alguna manera para ingresarla dentro de nuestras actividades cotidianas y de nuestros procesos dentro de las organizaciones. Entonces, es muy importante entender que este proceso entre personas que están fuera de la organización, que son los consumidores, que son también los proveedores o personas que hacen parte de mi negocio, que es el equipo de trabajo, debe haber un proceso de construcción de una cultura que realmente entienda el por qué los elementos de la tecnología, que es el otro paso muy importante, se deben agregar o se deben implementar dentro de una organización a título estratégico. Y entender también cuáles son cada una de las tecnologías que yo voy agregando, pues tiene que ver también con el hecho de saber por qué las estoy agregando. No solamente a veces estamos pensando en tengo que construir este tipo de sitio web, este tipo de software, este tipo de app y tengo que agregarlo a mi negocio porque es que hoy está en tendencia. Pero muchas veces no hay un estudio, un análisis previo que permita validar realmente qué necesito, en qué punto eso me va a ayudar o me va a generar valor. Y posteriormente, pues obviamente lo estratégico. Y lo estratégico es esto a nivel de negocio, cómo me genera resultados, cómo me ayuda a mí de alguna manera a ser más competente
y a ser mucho más competitivo. Y yo creo que en algunos talleres o en algunas sesiones he hecho esta diferencia entre competente y competitivo, y competente tiene que ver directamente con cómo esto me hace mejor, cómo me permite desarrollar mejor las acciones, actividades, procesos con el mercado o de cara al mercado. Eso lo que tendría que ver con competente, cómo me hago mejor todos los días, cómo agrego estas herramientas para hacerme mejor y no para quitarme trabajo encima. Como a veces pensamos, no, vamos a automatizar la respuesta a redes sociales o a través de un chatbot porque nos evitamos una carga o porque damos respuesta más rápida, pero no estamos entendiendo realmente cuál es el proceso de interacción que pasa con las personas. Entonces, eso nunca termina siendo un proceso para que la empresa sea más ágil si no estoy mirando primero a que la relación o la comunicación o la interacción sea mucho más eficiente con el mercado. El mercado es el punto de partida para la construcción de cualquier elemento estratégico. Y que en ese orden de ideas, ese elemento estratégico, pues por supuesto, me permite a mí ser mucho más competitivo. Mucho más competitivo es entender más al mercado, es tener una oferta de valor diferenciada a lo que tienen mis competidores y obviamente estar de alguna forma construyendo tendencias o de alguna manera generando valores diferentes a los que ya tengo como negocio. Esa diferencia entre competitividad, que tiene que ver de cara a mis competidores, y competente, que tiene que ver de cara al mercado, de alguna manera hacer mejor las cosas por ellos, es un elemento bien interesante que habría que reconsiderar. Entonces, este modelo de liderazgo digital empresarial de consumidor de alguna manera se ve así. Habla de aspectos como la tecnología, la información, personas, consumidor, la competencia, la organización y la innovación. Y yo voy a tocar algunos de los elementos que me parecen que son muy relevantes y muy importantes para que por lo menos como pyme comencemos a considerarlos. Entonces, lo primero es entender que estamos en un planeta hiperconectado. Pues, ¿por qué estos elementos de transformación digital y de entender cuál es la funcionalidad real que tienen las herramientas digitales dentro de mi negocio deberían tener valor? Lo primero es esto, y es comenzar a mirar al mercado y es comenzar a mirar el comportamiento que tienen las personas. ¿Quiénes son las personas? El mercado y las personas que hacen parte de mi equipo de trabajo. Entonces, el primer punto tiene que ver con el contexto tecnológico. Entender obviamente que la tecnología móvil ha tenido un crecimiento enorme dentro del comportamiento que usualmente tenemos las personas a la hora de buscar información, a la hora de comunicarnos y a la hora de conectarnos. La mayor parte del tiempo estamos pegados a dispositivos móviles y la huella digital que estamos dejando como personas hiperconectadas es enorme. Entonces estamos contribuyendo todos los días a una cantidad de datos que la mayor parte del tiempo como empresa no estamos rastreando y no estamos poniéndole el foco para entender cómo se están comportando las personas. Entender que la tecnología variable que tiene que ver con todos estos elementos que las personas nos podemos poner o usar, como las gafas, que por ejemplo en ese momento ya por esta tendencia de metaverso y demás, algunas compañías ya comenzaron a desarrollar. Hay prendas que están descargando datos de comportamiento de la fisiología de jugadores, de deportistas. Hay prendas que de alguna manera me permiten interconectarme para ser parte de videojuegos y demás. Y hace parte también de esos componentes de evolución de la conectividad que teníamos los seres humanos. El Internet de las cosas, que ha pasado de alguna manera a ser el Internet de todo, porque ya estamos viendo una tendencia que todo esté conectado a una misma fuente y de hecho estas grandes plataformas están trabajando para adquirir esos datos en mayor medida de todo lo que está sucediendo en tiempo real de la conectividad, porque a veces nos conectamos desde el computador, pero desde ese mismo computador tenemos una cuenta conectada a nuestro dispositivo móvil y a la vez tenemos esa misma cuenta aperturada, puede ser en nuestro Smart TV, pero también ya tenemos algunos electrodomésticos en la casa donde nosotros podemos conectar desde nuestro dispositivo móvil. Entonces, este proceso de hiperconectividad que ya no pasó, que pasó de mostrar a los elementos como de manera diferenciada o independiente a ser parte
de una gran masa de hiperconectividad tiene que ver precisamente con que cada día la evolución de la tecnología nos está llevando a estar conectando nuestra información, nuestros comportamientos y nuestros datos a más dispositivos, lo que quiere decir que estamos dejando una huella digital mucho más amplia y que en ese orden de ideas eso para las empresas como insumo de entendimiento de cómo construir mejores productos, servicios y experiencias, pues termina siendo muy significativo. Elementos como la robótica, la nanotecnología, la computación cuántica, que se supone será otra forma de conexión o otra forma de inmersión que en este momento escapa un poco a lo que realmente podemos entender o medir de alguna forma. Las nuevas formas en las que se están gestionando los datos como el blockchain, la impresión 3D, que es un elemento que está permitiendo que muchas microempresas o muchas pymes, muchas empresas comiencen a producir de una forma mucho más eficiente y de alguna manera conectada, con procesos mucho más ágiles, con procesos donde pueden verificar y asumir costos mucho mejor y que en ese orden de ideas obviamente les ayudaría muchísimo a ser mucho más rentables. La inteligencia artificial, que es otro de los elementos que normalmente están utilizando todas estas plataformas a las cuales nos estamos conectando todos los días para entender mejor los datos de los usuarios y trasladárnoslos a nosotros como empresas o como gestores de marketing o de información, de Big Data dentro de las organizaciones para que con esa información que nos entrega la inteligencia artificial, por ejemplo, nosotros podamos construir otros escenarios y otras posibilidades de mercado o aprovechar mejor lo que nos entrega el mercado. La conectividad 5G, que es un proceso que obviamente sigue de alguna manera de esparcimiento en todo el mundo, que lo que nos dice es que vamos a tener una conexión, una conectividad mucho más ágil, mucho más eficiente. Y el Big Data, que es esta capacidad de estar leyendo datos masivos, que ahí es donde seguramente las pequeñas empresas deberían poner el foco y la atención para estar haciendo un rastreo de datos con herramientas que puedan ser asequibles, con herramientas que puedan ser útiles, pero aquí lo principal es entender que ya hay un contexto, viendo todas estas variables de un planeta hiperconectado, hay un contexto diferente de hacer negocios. Y el problema principal no es cuál es la plataforma, Cristian, que tenemos que utilizar para hacer un análisis de datos, cuál es la plataforma que tenemos que utilizar para hacer transformación digital en la empresa. Lo primero que hay que entender es esto. Si nosotros comenzamos a visualizar y a entender que hay un mundo que ya está basado en tecnologías móviles, en tecnologías variables, en Internet de las cosas, en inteligencia artificial, en robótica, en blockchain, en impresión, etcétera, etcétera, tendríamos que comenzar a ver una forma diferente de gestionar nuestros negocios. Una forma totalmente diferente, porque el consumidor y los usuarios que tenemos ahora son completamente diferentes a los usuarios y los consumidores que teníamos hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años. Los comportamientos están cambiando muy rápido y nosotros como empresa, pues seguramente muchas veces no tenemos grandes capitales para hacer grandes análisis o estudios o inversiones, pero sí podemos comenzar a que nos permita entender que las decisiones ya no las podemos tomar solamente basados en lo que nos parece o que ya los negocios no los podemos abrir pensando en que nos gustó un negocio o una idea de negocio como suena y no hacer validaciones, análisis de datos o entender comportamientos de las personas para saber si realmente tenemos probabilidades de éxito o no, que sería uno de los aspectos muy importantes que deberíamos comenzar a analizar y a construir como cultura. Ahora, las generaciones superconectadas. Tenemos 3 generaciones superconectadas en este momento, que básicamente predicen comportamientos completamente diferentes y que nosotros creo que rara vez como parte del mercado comenzamos a poner la lupa de manera específica en cada una de las generaciones. De hecho, acá les voy a dar unas características y algunas diferencias entre la generación millennial, la generación Z y la generación alfa, que son las 3 últimas generaciones que de repente vieron la transición. Como millennial vimos la transición de la tecnología, la generación Z y la generación alfa de pronto ya nació cuando la tecnología tenía un boom y un estallido mucho más amplio, o
son nativos digitales, ya nacieron y se encontraron con los dispositivos móviles que nosotros no nos encontramos de alguna manera, con los comportamientos y las formas de hacer las cosas, de escuchar música, de ver televisión, de consumir contenido completamente diferente, de recibir servicios o por parte de las empresas o productos completamente diferente a como lo hacíamos cuando nosotros estábamos niños o cuando nuestros papás ya tenían un comportamiento de cara al mercado. Entonces, el comenzar a entender que dentro de este mundo hiperconectado hay unas generaciones súper conectadas con características y con rasgos distintos, nos permite comenzar a comprender un mejor contexto de por qué deberíamos hacer ciertas evoluciones y ciertas transformaciones dentro de nuestro negocio a nivel digital. Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con los millennials, tendríamos 12 características particulares. Primero, que son compradores muy criteriosos, que buscan opiniones y opiniones, opciones y opiniones antes de comprar. Yo creo que tenemos que comenzar acá a visualizarnos a nosotros mismos como compradores, que esa ruta que nosotros a veces pensamos que va a suceder de la interacción entre nuestro producto o servicio frente a la compra o a la interacción de dinero con el comprador, eso no se da de manera lineal. Hay una cantidad de puntos que está analizando primero o que están analizando primero los compradores. Y Google por ahí tiene una imagen muy significativa donde muestra que este plano lineal que nosotros nos imaginamos muchas veces cuando estamos poniendo productos o servicios en el mercado, cuando queremos crecer los resultados comerciales de nuestro negocio son lineales, él está mostrando precisamente esto, la búsqueda de opiniones, la comparación con otros negocios, la posibilidad de que la persona pregunte, de que vea de alguna manera las opiniones que otras personas han dejado dentro de las páginas de compra que nosotros estamos buscando, el validar si el precio es el mejor, el validar los tiempos de entrega, el validar una cantidad de elementos que están siendo parte de esa experiencia que tienen los usuarios y sobre todo si son parte de esta generación que es bien criteriosa, son ciudadanos globales, pero en un menor grado que la generación Z. Si bien nosotros comenzamos a ver el mundo como global, la generación Z y la generación alfa, que son generaciones, digamos, próximas, son generaciones que viajan el mundo, que recorren el mundo, que están viendo la conectividad del mundo desde que nacieron. Nosotros a duras penas, seguramente cuando estábamos niños, lo que hacíamos, no teníamos la oportunidad de ver tanta información de otros países a nivel cultural, a nivel de deportes, a nivel de contenido, como nacen viéndolo las personas que tenemos ahora mismo. Piense que el contenido, por ejemplo, que aparece en redes sociales es contenido de todas partes del mundo. Y muchas veces nuestros hijos, yo tengo una niña de 12 años, está consumiendo contenido de otra niña que tiene 13, 15 años y que está en otro lado del mundo. Y a nosotros o a la generación Z también le pasa que ya ha visto el mundo con una intención de vivir el mundo. Nosotros estábamos viendo el mundo con una intención de reconocer el mundo, ellos están viendo al mundo con una intención de conocer el mundo. Son auténticos, quieren mantenerse fieles a quienes son, a sus valores e individualidad, renuncian con facilidad a sus puestos de trabajo. Estos fueron comportamientos que es importante que los entendamos también como negocio, porque esta generación ya no tiene esa identidad cultural con una empresa que tenían las otras generaciones mayores que nosotros. Ya sí no están viviendo una experiencia significativa dentro de un trabajo, pues realmente no, si no se sienten a gusto, no están haciendo parte de ellos, o si entienden que pueden generarse ese valor propio a través de su conocimiento y que no tienen que entregarse en una empresa, pues van y emprenden y tienen una disposición de hacer las cosas diferentes. Así que el liderazgo como parte de la empresa, como directivos de la empresa, precisamente tiene que cambiar de esa fase de directivos a un proceso de liderazgo donde entendamos que ya hay un proceso lineal, donde estamos construyendo, siendo parte de una relación con el mercado, pero que antes está caracterizada por una relación que tenemos con un equipo de trabajo. Y que también esa autenticidad, de repente todavía tenemos una carga de ser quizás un poco más
cuadriculados, si se quiere, que las otras generaciones, o de repente un poco más conservadores. Quizás la palabra no es cuadriculados, pero sí un poquito más conservadores que la generación Z y la generación alfa. Valoramos la transparencia, desean tener una relación abierta y honesta con su gerente y compañero de trabajo. El hecho de que hagan sentir a estas personas que son parte importante de un proceso, que no se vea de alguna manera este nivel de escalas tan marcado, sino que se sientan parte de esa cultura, es importante tenerlo en cuenta. Intentan vivir dentro de sus posibilidades, ahorrar para emergencias y no para comprar cosas que no necesitan. Acá de repente ya está más marcado el ser criteriosos, a veces prudentes también con cómo se gasta el dinero. Buscan relaciones con marcas en redes sociales, sobre todo porque esta generación particularmente fue la que vio la construcción de las redes sociales más poderosas, Facebook, Instagram, LinkedIn, ahora TikTok, pues le ha tocado más a esta otra generación, pero nosotros veníamos de otro comportamiento de las redes sociales que inició como permitiéndonos conectar con personas que no veíamos hace mucho tiempo, para que ahora entendamos que son plataformas de marketing y ventas, pero que tiene una influencia total en la vida cotidiana que estamos teniendo todas estas generaciones. En lugar de asistir a conferencias y salas de clase, los millennials quieren aprender en línea, pues un comportamiento muy marcado. También se comenzó a dar después de la pandemia, no solamente el aprender en línea, sino el trabajar en línea. Ese es un comportamiento que seguramente como empresas tenemos que entenderlo y ser muy flexibles a ello. Valoran la velocidad y la conveniencia en la experiencia de servicio. Eso es fundamental a la hora de cómo atenderlos, de cómo venderlos, de cómo generarles valor a través de nuestros productos y servicios. Son una generación curiosa, responden positivamente al marketing, bienes, servicios personalizados. A partir de esta generación se comenzó a plantear de manera mucho más específica la personalización de la comunicación de productos y servicios. Aquí es fundamental entender esto porque las etapas de evolución, por ejemplo, que tuvieron los negocios y el marketing, era de mercado mucho más amplio, de donde queríamos llegarle a más personas, de donde las personas duraban mucho más tiempo dentro de un trabajo, pero aquí estamos viendo dos comportamientos adentro y afuera. Los primeros es que la personalización lo es todo para las generaciones desde los millennials hacia abajo, y el tiempo en el cual duramos dentro de un trabajo, pues obviamente ya también ha perdido esa vigencia que tenía en antaño. Pasan más de 8 horas al día conectados a sus dispositivos móviles, muy importante para entender las oportunidades de conexión que podemos construir con estas audiencias, y tienen corta capacidad de atención, 12 segundos en promedio, y porque esta misma transición a la hiperconectividad, de no tener este nivel de conectividad, a ver esta transición, porque a diferencia de los alfa y de los zeta, nosotros como generación millennial tuvimos que vivir la transición a un espacio donde habían o comienzan a haber más dispositivos conectados, y que de alguna manera, por no querernos quedar fuera de esa conexión, pues terminamos perdiendo un poco la atención. Luego acá tenemos características de la generación Z. Nunca han visto el mundo sin Internet, es lo que les digo. Nosotros vimos la transición, ellos ya estaba el Internet cuando ellos comenzaron a vivir. Tienen afinidad con los mensajes de texto y los mensajes de aplicaciones móviles o plataformas en línea. Tienen capacidad de atención corta. La capacidad de atención de los Gen Z es solo de 8 segundos y perciben la información de manera visual y mucho más clara. Y aquí también hay que entender la relación con el mercado, y es que de alguna manera, cuando tratamos de comunicarnos y hablar mucho, cuando estábamos vendiéndole productos o servicios de otras generaciones, estas generaciones quieren conectarse y quieren tener información mucho más rápida y tomar decisiones mucho más rápidas que las generaciones millennials hacia arriba. Son tecnológicamente avanzados, independientes, pasan por más de 10 horas al día conectados a sus dispositivos móviles, prefieren la privacidad antes que la exposición en redes sociales tradicionales. Nosotros hicimos la transición y no nos importaba tanto porque nos sorprendió mucho lo que las redes sociales nos podían entregar, y quizás para estas generaciones están pensando como un momentico, quiero ver los temas de privacidad que se controlen un poco más,
sobre todo con esto que pasó con Cambridge Analytica y todos estos procesos y evoluciones de datos que han habido. Son independientes, seguros de sí mismos, autónomos, no dependen de sus padres como las otras generaciones adolescentes. Esto también tiene un proceso cultural que de alguna manera es entendible porque con los nuevos trabajos que la tecnología comenzó a desarrollar, le ha permitido a que muchos jóvenes de alguna manera tengan una independencia pronta. En algunos casos estos son también niveles culturales, quizás hay otros países donde estas adopciones son mucho más prontas que en países latinoamericanos, absorben toneladas de información nuevas cada día, pasan muchas horas en redes sociales como Instagram, Internet, toman información de forma instantánea y pierden el interés así de rápido también. Por eso es importante entender que en este proceso de, en este proceso de tanta información que hay en Internet, nosotros deberíamos procurar tratar de no interrumpir, sino entender cuál es el valor que tenemos que entregarle a cada generación para poderlos conectar con nuestro negocio, pero también las personas que hacen parte de nuestro negocio, en ese orden de ideas, en estos cambios generacionales, cómo los podemos conectar para que sean parte de las iniciativas de negocio. Para esta generación, estaríamos hablando de la generación alfa, los medios sociales no solo serán una segunda naturaleza, será su naturaleza, es decir, ya esto lo había, es raro que no exista. Son la generación socialmente más solidaria dado sus elevados niveles de conexión digital. Quizás aquí yo creería que la visión es mucho más de lo que piensan y de lo que hacen, un poco más global. Nosotros de repente somos más locales. La generación más mimada, con altas expectativas de sus integrantes. Eso también, digamos que tiene un componente importante para analizar, tanto a nivel de consumo como parte de nuestro equipo de trabajo. Les llevará más tiempo ser adultos. En estos días un título de posgrado es lo más esperado, como lo fue una vez un diploma de la escuela de secundaria. Y aquí es también un tema de que la validación ya no la están esperando tanto desde títulos y demás, sino que tiene que ver más con lo que son capaces de hacer o capaces de transformar. Prefieren la voz y la inteligencia artificial a la hora de interactuar con las máquinas y dispositivos. En el caso pasa con mi hija, que mi hija no hace una búsqueda textual en Google, sino que hace una búsqueda siempre de voz, y estos días me pareció particular que siempre que hace una búsqueda de voz, así que esa evolución también se va a dar para que en algún momento entendamos que la comunicación va a cambiar en una dinámica muy alineada con la tecnología y con el comportamiento de estos usuarios. Demandan una máxima personalización del contenido de productos y se han creado con dispositivos móviles inteligentes. Así que para ellos, el comportamiento y la proximidad a través de herramientas digitales se vuelve muy significativa. Son mucho más propensos a estar interactuando a través de estas herramientas, y la información que consumen es así de ágil y así de puntual. Entonces nosotros como negocio tenemos que entender ese tipo de procesos. Con esto, de alguna manera, se da paso a un nuevo consumidor, que es el conexumidor, que es un consumidor constantemente conectado, que ha tenido que sufrir una transición y que ha tenido que vivir en un mundo lleno de distintos canales de conectividad, donde se está dejando una huella enorme de datos, y que lo vuelve de alguna manera mucho más criterioso y a exigir una personalización en la relación que tenemos como empresa, como negocio con ellos, y también a ser parte o no de iniciativas que estamos proponiendo como marcas. Entonces, características de este conexumidor son innovadores y adoptan desde muy temprano bienes y servicios. Eso quiere decir que son este tipo de personas que todos esos productos, desde tecnología hasta productos que están saliendo rápido, ellos quieren entender cómo funciona y usarlo en su día a día. Críticos exigentes sobre el desempeño de las marcas y los productos. Acá hay una vocería enorme, porque ya hay una participación de decir: no me siento contento, no me siento bien atendido, no me siento bien con lo que me están proporcionando esta marca o este negocio. Se expone entre los canales digitales y eso termina siendo positivo o negativo según el impacto que obviamente haya generado en ese consumidor.
Demandantes de atención, contenido y productos personalizados. Esas tres generaciones sobre todo están buscando eso, que la personalización sea fundamental. Es decir, que como empresas tenemos que buscar que esos elementos de comunicación y de respuesta ágil dentro de sumar plataformas como CRMs y demás, tienen que adoptarse con la finalidad de entender mucho más a estos consumidores y estos usuarios y no para quitarnos de alguna manera procesos de encima. Tiene que ayudarnos a entender que la gestión con el mercado y a entender esa relación que nos está entregando esos datos para construir una mejor relación con ellos y para construir mejores productos y servicios para ellos también. Buscadores de la comodidad tienen un corto intervalo de tiempo de atención, menos de 10 segundos, por eso redes como TikTok en este momento tienen el éxito arrollador que tienen, y es porque son contenidos supremamente superficiales, supremamente prontos, supremamente rápidos, que son de 10, 30, 15 segundos, son supremamente rápidos, pero sobre todo aquí lo que va a primar es la calidad de ese contenido que están consumiendo las personas, porque tenemos 10 segundos para engancharlos y si no los podemos enganchar, si no le podemos decir a una persona a través de canales digitales o en un centro comercial o a través de lo que genera nuestro producto o servicio, qué es lo que realmente hacemos y engancharlo, lo vamos a perder muy rápido. Demandantes de la rapidez de la atención y la responsabilidad del producto, que haya un nivel de respuesta óptimo, con esa capacidad a los consumidores. Siempre lo que nos ha frustrado no son los errores de los negocios y las empresas, sino que no haya nadie que atienda, que no haya nadie que se personalice, que no haya nadie que levante la mano y diga, oiga, aquí lo podemos atender, yo lo puedo ayudar, le vamos a ayudar a solucionar su problema, sino que hayan esta cantidad de protocolos enormes que no permiten tomar decisiones rápidas y solucionar el problema a las personas. Pues bien, estas generaciones ya tienen un comportamiento muy próximo al mundo para decir, esta marca me fue muy mal, no me gusta, y este tipo de cosas terminan siendo muy negativos para nosotros si no los aprovechamos, si no los entendemos. Premiadores de las marcas que superan las expectativas son así de estricto con quien no cumple, pero también generan mucho valor para las marcas que de alguna manera mostraron un interés por esa experiencia de los usuarios. Valoran los procesos que son fáciles e intuitivos, hacerla fácil. Hoy el proceso comercial cambió completamente, decirle a la gente de construir un panorama supremamente amplio de ventas, hacer mucho más puntuales y de ayudarles a tomar decisiones rápidas y eficientes, personalizadas para cada uno de los usuarios. Aquí, después de esto, tendríamos que analizar otro punto bien interesante que tiene que ver con las 14 constantes de la competencia. Entonces, recuerden, venimos de entender un poco cómo ha evolucionado la tecnología, cómo están evolucionando las personas y ahora ver las 14 constantes de la competencia que nos permiten entender cómo tienen que ir evolucionando los negocios en estos procesos de transformación digital. Tiene que ver con interacción, rapidez, transparencia, comodidad, facilidad, flexibilidad, calidad, eficiencia, proactividad, contenido, innovación, credibilidad, personalización y selección. Entonces, estos parámetros, estas 14 constantes, comienzan con la interacción, la capacidad de relacionarnos con el cliente de manera eficiente. Cada herramienta, cada software, cada plataforma que estemos pensando en agregar a nuestros procesos, tanto de producción como de comunicación o de gestión de negocio, tienen particularmente que ver y tendrían que ver con cómo esto me ayuda a relacionarme mejor con el cliente. Este debería ser el primer parámetro en el que yo debo pensar, cómo me ayuda a ser mucho más eficiente y darle más valor a los clientes, cómo me conecto y me relaciono mejor con ellos. La rapidez es la capacidad de responder en tiempo real y esto lo valoran muchísimo los clientes. Esa cultura de adopción de tecnología y de herramientas de respuesta ágil tendría que ver más con que se entienda el valor que le estamos entregando a las personas a través de esa capacidad rápida de respuesta que tenemos. Y aquí hay que hacer una construcción de cultura, de alguna manera, de construcción de una conciencia muy amplia con los equipos comerciales y de servicio al cliente, que entiendan el impacto que eso está dando o entregando a las generaciones por el comportamiento que tienen normalmente a nivel de canales digitales. La transparencia, la capacidad de desarrollar procesos con trazabilidad,
Hoy en día a las personas les importa mucho más de dónde viene tu producto, tu servicio, porque eso le genera confianza y le genera valor de alguna manera la forma en la que están visualizando el mundo, la facilidad, capacidad de simplificar los procesos de beneficio del cliente. La mayor parte de los problemas que tienen los procesos como los programas de puntos, de construcción por eso es que cuesta a veces tanto la construcción de una cultura de CRM, porque está muy basada en lo que nosotros queremos conseguir como empresa y no tanto en el valor que tenemos que entregarle a las personas. Entonces tiene que construirse siempre de ahí, desde ese proceso. Capacidad de adaptarse a los gustos y preferencias del cliente. Esta mañana hacíamos un análisis de palabras clave de búsqueda, por ejemplo, con algunas personas que asistían a una charla sobre Google Ads. Y dentro de eso comienza a entregarnos datos de entender que las personas buscan los productos de una forma diferente, que las personas muchas veces, nosotros tenemos una propuesta y una iniciativa dentro del mercado, pero que es mucho más inteligente hacerlo desde la huella de búsqueda y de comportamiento que están dejando las personas en canales digitales para que construyamos mejores productos, servicios y experiencias para ellos, basados en datos, y que eso nos permite ser empresas que estamos dando pasos mucho más inteligentes. De hecho, eso es lo que hacen las grandes compañías. No se enamoran de productos o servicios, toman decisiones rápidas basados en datos, entendiendo que al final se trata de que un negocio pueda ser rentable basado en una generación de valor. Eficiencia, capacidad de entregar más por menos al cliente, esa capacidad de valor que siempre estamos tratando de entregar. Proactividad, capacidad para adelantarse a las demandas del cliente. El Big Data es uno de los componentes muy interesantes a la hora de hacer predictiva de comportamiento, que es tratar de adelantarnos a lo que las personas están pensando, viendo hechos recurrentes en el comportamiento de compra, y parametrizando esos datos podemos llegarle o enviarles mensajes o construir productos, sobre todo enviarles mensajes a las personas que realmente tengan que ver con algo que todavía no saben que van a comprar o que van a necesitar, pero que ya les estamos diciendo por su comportamiento que lo van a requerir. Contenido, capacidad de comunicar, guiar al cliente y co-crear contenido. Partamos de la parte de co-creación. El user content, contenido creado por los usuarios desde lo que es el lenguaje natural para el usuario, desde la forma de comunicarse, se está volviendo uno de los contenidos que más consumimos las personas en Internet y que más credibilidad entregan a los procesos. Pero también estos procesos simples de capacitación, tanto para el mercado como para el equipo de trabajo, con contenidos prácticos, reales, información puntual, que se pueda digerir de manera rápida y de manera eficiente, se comienza a volver un eje transversal de la comunicación de las marcas. La innovación, la capacidad de desarrollar soluciones disruptivas para el cliente, aquí es comenzar a pensar basados en datos para, en lugar de construir costos agregados para el negocio, se construyan valores agregados para el mercado. Que muchas veces en ese proceso de tratar de innovar para ser diferentes, construimos procesos demasiado densos pensando más en crear algo supremamente diferente y se trata más de solucionar la vida de las personas. Credibilidad, capacidad de ser consistentes y coherentes frente al cliente. Si yo estoy mandando un mensaje, tengo que ser consecuente con ese mensaje en todos los puntos de contacto que tengo como marca, en la cultura organizacional que estoy construyendo. Por eso, muchas veces hay que entender que los elementos de visión, misión se quedaron un poco atrás y que de repente tienen que ver más con la empresa, pero la construcción de valores de marca, la construcción de elementos como esto de lo que habla Simon Sinek, del propósito que tiene la marca, que a veces dentro de las metodologías nos lo tomamos muy a la ligera y quizás sea mucho más importante comenzar a pensar en cuál es el compromiso que tiene la marca. ¿A qué me voy a comprometer yo con mi producto o servicio para entregarle el suficiente valor a los usuarios? Para que eso me permita construir una cultura donde todos entendamos el por qué hacemos lo que hacemos, el cómo lo hacemos, y que siempre busquemos que los resultados tengan que ver con ese valor que tenemos que entregar hacia afuera, porque eso nos entregaría a nosotros como resultado más valor y más crecimiento para nuestro negocio. La personalización, que es un elemento clave a la hora de
comenzar a comunicarnos y a construir productos mucho más interesantes para el mercado y procesos también mucho más eficientes. Y la selección, la capacidad de entregar amplias opciones de elección al cliente, bajo la disposición que realmente tienen las personas, lo que les interesa a las personas. Y luego, y por último, habrían los 8 pilares de las IRC, que son estas compañías de respuesta innovadora, que son precisamente estas grandes compañías, que hace días leí un libro, o hace tiempo realmente leí un libro que lo escribió, que se llama, de hecho por acá lo tengo, Mide lo que importa. Está basado en algo que se llaman los OKRs, que seguramente los han visto en algún momento, son los objetivos de resultado clave, que tienen que ver particularmente con hacer cosas que le generen valor al negocio. Yandy Group tenía un proceso de liderazgo muy interesante, y es que no perdía tiempo recriminando o diciendo por qué usted hizo esto, o tomándose los errores de su equipo de trabajo de manera personal, y realmente trataba de que las personas no les diera miedo de equivocarse y de hacer acciones que sumaran valor para el cliente, para el negocio, precisamente por esto de que tomaran represalias contra ellos, sino que desde esa responsabilidad de hacerlo bien, entendieran que al final, si había un error o un acierto, se trataba de que estábamos haciéndolo todos con la intención de construir algo positivo para el negocio y para los clientes. Ahora, cuando aparecían los errores, cuando no se llegaban a las metas, cuando no había un cumplimiento de algo, la idea no es tomárselo personal como líder, como jefe, es entender dónde están los errores para construir las soluciones de manera eficiente y efectiva para las organizaciones. Así que alinear las personas con la cultura, con el liderazgo que necesitamos tener, la estrategia, la estructura, operaciones, procesos, creatividad, innovación. Y aquí habrían como esa descripción de esos 8 puntos. Las personas, el compromiso con la felicidad y el desarrollo integral de los trabajadores, porque esto es directamente proporcional a que las personas se encarguen de cuidar a nuestros clientes. De esto habla mucho el señor de Virgin. La cultura, el compromiso con los espacios para el desarrollo de la creatividad e innovación orientada al cliente. Que se entienda que todo lo que se está construyendo está con esa visión de generar mucho más valor para el cliente. En ese orden de ideas nos permite que podamos ser lo más flexibles posibles a la hora de comportarnos y de pensar y de gestionar los procesos dentro de los negocios. El liderazgo, el compromiso con el desarrollo integral de la organización en todos sus niveles, que todos se sientan parte importante de la organización y que entiendan que al final cada una de las acciones que cada uno de las distintas personas que hacen parte de los distintos procesos de las organizaciones generan un valor importante para el cliente. Las estrategias, todo esto tiene que tener una estrategia, un componente de negocio, tiene que darse, digamos, hacerse la diferencia entre la planificación y los componentes estratégicos. La planificación son los pasos que voy a dar y la estrategia es la forma en la que voy a dar esos pasos, en la cual voy a construir cada uno de esos procesos que me van a ayudar a mí a ser mucho más relevantes para el mercado. Las estructuras, compromiso con la capacidad de adaptarse sistemáticamente al cambio. Creo que la pandemia nos debería haber enseñado eso, de hay que ser muy flexibles, nadie se está esperando que pase una situación como esa, pero sin embargo hay que tratar de adaptarnos y de tener un pensamiento y una forma de gestión que nos permita adaptarnos de alguna manera a este tipo de situaciones. Operaciones y procesos, compromiso con el cumplimiento de tiempo, calidad y costos para el cliente. Creo que todos en algún momento hemos sentido como un producto o un servicio ha mermado su calidad, y un producto o un servicio con el que nosotros ya estábamos comprometidos, que lo comprábamos y lo consumíamos de manera frecuente y por alguna razón en aras de tener mejores costos o mejores ganancias para la empresa, se ponen en riesgo elementos como tiempo, calidad, y los costos terminan siempre afectando al cliente muchas veces. La creatividad y la innovación, compromiso con la creatividad para generar valor para el cliente. Y es que
las personas que están de cara al cliente o en los distintos puntos de contacto con el cliente tienen información, una percepción diferente que tenemos a veces nosotros como líderes, y que es muy importante dejar que escuchar esas voces para entenderlo desde esa perspectiva y sumarlo a la gestión del negocio. Y la tecnología, que es el compromiso con el mejoramiento y la innovación continua de agregar valor significativo en el cliente. Entonces, eso suma a ese proceso de marketing que tenemos dentro del negocio muchas veces. Y yo le sumaría a esto esta frase de marketing, porque esto siempre trato de que se conecte con marketing dentro del negocio, que ya no es un elemento promocional, que ya la acción fuera hacia el mercado de las empresas no es un elemento o es un paso promocional, sino es un paso de entendimiento, para que en ese entendimiento podamos construir más valor para el mercado y podamos ser más rentables nosotros como negocios. ¿Cómo hacerlo? Alinear consumidores con tecnología, con estrategia, sobre todo yo diría personas, consumidores y personas que hacen parte de mi equipo de trabajo, la comunidad, construir comunidades y entender que las comunidades están de alguna manera siguiendo una marca con todo lo que un producto, servicio, pues de alguna manera le puede entregar a esa comunidad. Construir un compromiso, entender cuál es el compromiso para que tenemos como empresa, para que construyamos una cultura que nos permita alinear este proceso de una manera más eficiente y entregar el suficiente valor para las personas. La evolución de la tecnología debe servirnos para poner el marketing y los negocios al servicio de la humanidad y entregar mucho más valor. Los negocios, el marketing y la tecnología se tratan de personas. Esa es una premisa sobre la cual creo que es importante que siempre de alguna manera nos relacionemos y nos identifiquemos. Entonces, a mí me gustaría escuchar qué preguntas tenemos para que podamos interactuar un poquito antes de terminar la sesión. Pues, hola, hola, hola. Yo te escucho, Cristian. Bueno, creo que podemos abrir una ronda de interacción con las personas para que charlemos un poquito acerca de esta presentación, acerca de la metodología de liderazgo digital empresarial. Claro que sí. Y que me cuenten un poco qué piensan al respecto. Así que, señores empresarios, si desean participar, pueden levantar la mano, activar sus micrófonos o escribirnos en el chat. Lo pueden hacer de a uno. ¿Todo claro hasta el momento? Parece que sí. O sea que nos quedó súper claro todo. Bueno, a mí particularmente me preocupa mucho cuando no hay preguntas ni dudas. Sí, porque a veces uno queda, bueno, ¿será que el tema sí fue claro? ¿Tiene alguna duda puntual? Pero bueno, dado caso, Cristian, y porfa nos compartes tus redes sociales, en dado caso que algún empresario quiera ya contactarte contigo, lo puede hacer con mucho gusto. Claro, a mí me pueden encontrar particularmente, por acá les voy a dejar Cristian Vergara Cop, así me pueden encontrar en Instagram o en LinkedIn. Quizás Rampa Marketing Digital en ese momento genera mucho más contenido que yo. Quizás en ese momento más es algunas experiencias que voy compartiendo por ahí. Y en la plataforma de Rampa quizás un poco más de contenido. Sin embargo, pueden contactarme si tienen dudas, preguntas o inquietudes, pues con el mayor de los gustos trataré de colaborar con ustedes para que podamos hablar al respecto. Así que, pues si no hay más, si no hay preguntas, ni dudas, ni inquietudes, les agradezco a todos por su tiempo. Jess, a ti,
Les mando un abrazo enorme. Y, no, Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo, a los empresarios también. Recuerden que todas estas herramientas son súper vitales, como dice Cristian, aprendamos a conocer el público hoy en día, ya no estamos hace 10 o 20 años, sino estamos ahora interactuando con personas, ya sean jóvenes, adultas, que en verdad, o sea, es que uno se sorprende el cambio de hábitos y actitudes que tienen, o sea, es sorprendente que uno dice miércoles, tenemos que adaptarlos sí o sí, porque si no, muchos servicios o productos a veces no funcionan. Y no, la idea es que todo vaya evolucionando a medida que pasan no solo las tecnologías, sino también el comportamiento de nuestros clientes. Así que, empresarios, mil gracias por estar con nosotros. Ya nos vemos el día de mañana. Tenemos taller tempranito, así que los espero. Y a Cristian, muchas gracias también. Bueno, no sé si mañana nos conectamos, pero bueno, ahí te estaré avisando, pero si ya no. Nos vemos en estos días. Sí, creo que no. Creo que hasta el jueves creo que nos vemos. Vale. Un abrazo vale, grande, muchas entonces. Gracias a ti y a los empresarios. Feliz tarde.